Hola amiga, ¿me estoy listo? Listo, ahí estamos. Bueno, primero que todo me voy a presentar. Me llamo Romina Zamora, soy abogada, madre de dos, ama de casa y docente universitario en la Cátedra de Derecho Procesal Penal en la Universidad Nacional de Córdoba. Me recibí el año pasado, así que soy eh, mamá joven, egresada tarde, como una mezcla ahí interesante de factores. Voy a darles hoy esta charla desde mi visión jurídica y también desde lo que se puede hacer. Y después Rodra Blanco, si digo mal el nombre, perdón, corregime, va a dar sus aportes o su mirada desde un plano más terapéutico. eh, y voy a usar un machete de paso. Así que si me ven mirando para abajo es que me estoy asistiendo. ¿Está Bueno, bien? un machete porque, bueno, es un tema muy sensible, muy eh, a todos, como estábamos comentando antes de que arrancara esta grabación, a todos en algún momento nos ha atravesado una situación de violencia. A nosotros, a un allegado, a un amigo, a un compañero de trabajo. Por eso es importante hablarlo. Lo principal siempre va a ser hablarlo, porque la víctima de estas situaciones generalmente lo primero que necesita es identificar que está sufriendo violencia. Y es lo que por ahí más cuesta, porque como sociedad hemos naturalizado muchas cosas, eh, nunca las hemos puesto en cuestionamiento desde nuestra cultura, en nuestro país por lo menos, y en muchos países del mundo. La mujer ha cumplido un rol en la casa, con los hijos y con la pareja, que la ha llevado a estar en una relación de inferioridad con respecto al hombre. Y respecto a esto es lo que habla la violencia con motivos de género, que hay una relación de poder de un hombre con una mujer y ahora la reglamentación argentina incluye no solo a la mujer, sino todo al colectivo LGTB más. Hablando de un problema que es históricamente cultural, social y político, porque en la mayoría de los países eh, todo el organigrama institucional está manejado y dirigido por leyes machistas, entonces generalmente no las cuestionamos, nacemos, nos desarrollamos y vivimos todo en este complemento de leyes, en este organigrama, y nunca nos pusimos a cuestionar cosas que son de la vida diaria, por ejemplo, los católicos, porque el Papa es hombre. O en las mujeres, la mayoría de las mujeres, cuando nace un niño, se queda en casa. No nos parece raro, es el común denominador. La mujer se queda, de hecho, la mujer tiene licencia por maternidad y el hombre no. El hombre tiene 2 días por nacimiento o 3 días, depende de la legislación que le corresponda. Entonces, muchas veces esto hace que al naturalizar situaciones donde nos ponemos en una relación de inferioridad, no nos demos cuenta o no cuestionemos ese poder y nos ponga en una situación de violencia. Además, creo que lo principal es entender que estas situaciones de violencia, para identificarla, eh, estos motivos de género lo que hacen es vulnerar derechos en las mujeres y en todo el colectivo LGTB ahora según la incorporación de la ley. Entiéndase como el derecho sexual, el derecho a la vida, el derecho a la integridad física, a la libertad, a desarrollarse económicamente, a estudiar, a trabajar. Pero bueno, como decimos, culturalmente nunca nos cuestionamos o nos empezamos a cuestionar con más intensidad ahora, decir por qué.
¿Por qué yo tengo que tolerar? ¿Por qué tengo que aceptar? Porque como mujer o como perteneciente al colectivo, eh, permito esto. Vale identificar que cuando hablamos de violencia, todo el mundo o la generalidad de las personas te dice, bueno, pero no me pega. Cuando estás en una relación de violencia, no me pega, me mantiene, qué sé yo. Hay muchos tipos de violencia. Hoy nuestro eh, sistema jurídico nos identifica 6 claramente, que son una violencia que es física, que es la que se ve en moretones, magullones, lastimaduras, lesiones leves, graves, gravísimas, hasta llegar al femicidio, que es la escala más grave penal en nuestro país. Después tenemos una violencia que es psicológica, que según las estadísticas es la violencia que más abunda en nuestro país y en nuestra provincia, que va desde insultos, manipulaciones, coacción. Eh, ¿Perdón, alguien habló? Ah, bueno, sigo. Entonces, en lo psicológico muchas veces nos pasa que las víctimas de este tipo de violencia no lo comunican porque dicen, no, lo que pasa es que él no me pega. Y vos lo escuchás en su relato y decís, no, no te pega, pero te aísla socialmente, te manipula, te hace sentir inferior, te humilla en público. Entonces, ese maltrato o destrato por acción u omisión, o sea, por algo que hace o por algo que no hace, también es violencia. Después identifica una violencia sexual que habla de eh, que la mujer tiene la posibilidad, o bueno, cualquier persona, de no someterse a un acto sexual en cualquiera de sus categorías, hablemos desde un tocamiento hasta un hecho sexual completo, eh, y hay situaciones donde existe esta violencia y de vuelta muy naturalizada. Con respecto a esto, nos ha pasado de clientas que nos dicen, bueno, pero yo estoy casada, es mi marido, y entonces también explicarles que por más que sea tu marido, tu pareja, o estés en una relación amorosa, se puede ejercer algún tipo de violencia sexual cuando ella no consiente el acto sexual en sí, desde el tocamiento hasta el hecho sexual completo. Entonces, como decíamos al principio, hay algunos tipos de violencias que están naturalizados y que no nos cuestionamos en ningún momento. Pregúntenle a sus abuelas, a sus madres, si alguna vez le han dicho que no al marido o siempre han accedido o no se han quejado. Y si te pones a analizar, pues, ella no quería, no consintió el acto, no lo deseaba, no lo buscaba y de todas formas se consumó. Entonces, es un hecho de violencia. Después tenemos una violencia económica y patrimonial, que también, volvemos al anterior, está muy naturalizado, generalmente en los hechos en donde es el hombre en el que trabaja y la mujer es la que se queda en casa. Muchos, muchas consultas que tenemos es, bueno, la mujer identifica que tiene una relación donde sufre violencia. Perfecto. Pero no se puede ir. Como decimos en principio, a veces las mujeres no es que no se quieran ir, es que no se pueden ir, porque esa mujer no trabajó nunca, se encargó de la casa, de los niños, no maneja efectivo, no tiene cuenta corriente, no tiene tarjeta de crédito, muchas veces no está bancarizada, no tiene tarjeta de débito. Eh, y entonces les voy adelantando, de las herramientas que nosotros podemos brindarles es, bueno, está bien, cada situación de violencia y de ayuda va a depender según la situación en la que está esa mujer, ¿no es cierto? Pero en los casos en los que la mujer sufre violencia económica, lo que se sugiere es, bueno, genial, vos no trabajas, te quedas a cargo de los chicos de la casa, qué sé yo.
tu pareja, marido, conviviente, trabaja, genial, y vos tenés acceso a algún tipo de ingreso, no porque me da para la semana, me da para el mes, me da para los servicios, genial. Hay que encontrar la forma de que vos puedas, primero abrir una cuenta de banco con una tarjeta de débito y luego ir llenándola de fondos para que cuando realmente esa mujer esté lista para irse, porque tiene las herramientas, porque psicológicamente ya está preparada para irse, tenga también ese apoyo económico que siente que es eso lo que la frena para irse y se pueda ir. Después hay una violencia simbólica y política. De esta no se habla mucho y es que, como verán, hay algunas leyes que es beneficiarias para hombres y otras que son excluyentes de mujeres, le voy a decir, porque no van en contra de las mujeres, solamente nos excluyen. Por ejemplo, yo hago derecho penal y hay un beneficio para la prisión preventiva, que es que la mujer sea honesta. Nadie se cuestiona por qué dice el código que se le va a brindar la posibilidad de la libertad a la mujer honesta. O sea que no habla de que el hombre tiene que ser honesto, solamente si la mujer es honesta. Entonces, muchas veces no nos cuestionamos cosas así. Lo mismo que la participación de la mujer en diferentes empleos públicos, lo que hablamos de cuántas presidentas mujeres hay en Latinoamérica, cuántas tuvimos en Argentina y cuántos hombres tuvimos. Entonces, ese relego que hay hacia la mujer en lo laboral, en los altos cargos, en las leyes, en todo el organigrama institucional, también lo hemos naturalizado, pero no quiere decir que no sea violento al dejarnos decir, bueno, no, esperen, va a haber un juez que va a hacer en el caso de la prisión preventiva un juicio de valor para establecer si la mujer es honesta, para ver si se le puede brindar el beneficio de no estar detenida por la imputación de un hecho. O que la mujer tenga un hijo de 6 meses, no dice que el hombre tenga un hijo de 6 meses o menos. Entonces, yo creo que el primer paso para identificar la violencia es cuestionar. Por ahí no nos hace mucho ruido, lo naturalizamos, repetimos dichos aprendidos desde la infancia. Bueno, se queda porque quiere. No, si estuviera incómodo ya se hubiera ido. Pero no nos cuestionamos. Entonces creo que el primer paso para identificar si sufrimos o si alguien cercano sufre violencia es cuestionarnos. ¿Por qué hace referencia a una mujer o a un calificativo de la mujer y no hace referencia al hombre? ¿Por qué la mujer eh, tiene licencia por maternidad y por qué el hombre no? ¿Por qué la tenencia se queda con los niños, la tenencia de los niños se queda con la mujer y en muy pocos casos con el hombre? Y la explicación de la mayoría de los hombres es, no, lo que pasa es que yo trabajo. Y la mujer también trabaja. Hoy en día la mayoría de las mujeres trabajamos. Eh, bueno, pero se queda en la casa, también es trabajo. Entonces, cuestionarnos eso desde, desde el lugar que estemos. Eh, a veces uno quiere arreglar el mundo y no puede desde su casa, pero sí puede arreglar desde donde está un poquito y decir, bueno, listo, yo no puedo salir a cambiar las leyes hoy, pero puedo por lo menos, en mi caso tengo 2 hijos, tengo un hijo varón y una hija mujer. Bueno, prepararla para ella, a ella, que es bastante difícil, para que no sufra violencia o por lo menos la pueda identificar y decir, no, para, yo en esta situación no estoy cómoda, no me siento cómoda y hay algo que me hace ruido. Y en el caso de él, de identificarlo, decir, no, mi actitud está siendo violenta. Eh, mi mamá no me creó así.
eh, principalmente. Igual hay un elemento que después se lo vamos a preguntar bien a Rodra. Yo por lo que tengo entendido, por lo que tengo aprendido, digamos, es que muchas veces el tema violencia no solo es algo arraigado, sino que es algo cíclico. Las personas que sufrieron violencia, principalmente física, psicológica, económica, en la niñez, generalmente tienen una repercusión, ¿no es cierto, Rodra? En la adultez. Gracias, Romy. Sí, hay patrones, digamos, que suelen repetirse y que siempre hay que mirar y hay que cuestionar, como decías vos. Creo que en tu intervención la palabra que más me quedó resonando es eso, y que además de una palabra, creo que nos la podemos llevar como una herramienta, ese cuestionar. Yo muchas veces hablo de los lentes, de la mirada que le damos a la misma cosa, ¿no? Yo puedo mirar así, pero puedo ponerme los lentes de analizar si es violencia o no, ponerme los lentes de la perspectiva de género, de un montón de cuestiones para generar nuevas miradas. Bueno, eso es lo importante. Antes de seguir hablando, porque yo caliento motores y después me cuesta frenar, quería, bueno, hablar un poquitito, presentarme principalmente. Sí, sí, sí. Eh, Para que me muteo así no te interrumpo. Dame un segundo. Dale, 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 no hay ningún problema. Eh, a ver. Bueno, mi nombre es Rodra. Yo lo primero que voy a hacer, que lo escribí acá en el chat, es ponerme a disposición. ¿A qué me refiero? Estoy compartiendo mis redes, estoy compartiendo mi teléfono para de esa manera también quedar, no solo mostrarme, sino quedar a disposición para cualquier tipo de consejo, de charla, de espacio seguro o de acompañamiento. Las cuentas son dos. ¿Y por qué son dos? Porque, bueno, yo trabajo lo que es prevención de violencias desde hace ya bastantes años. Yo, bueno, soy de Buenos Aires, viví en Salta, viví en Bolivia y ahora estoy de nuevo en Salta. Eh, y he trabajado en distintos ámbitos, algunos muy desafiantes, como, no sé, el ejército, fuerzas policiales, en las cárceles, en cárceles de mujeres, con personas denunciadas por violencia. Y bueno, la experiencia de Bolivia también me ayudó a tener otra mirada desde otra cultura. Entonces, bueno, es bien interesante eso. Y desde mí no es mi intención plantear esto como una clase, sino como ir compartiendo experiencias. Cuando escuchaba a Romina hablar de los tipos de violencia que hay en Argentina, en nuestra legislación, por ejemplo, en Bolivia, la ley marca que hay 16 tipos de violencia. Es algo muchísimo más complejo como lo plantea. En Bolivia hay leyes realmente impecables que después se terminan diluyendo en la justicia, lamentablemente, pero a nivel legislación hay cuestiones realmente muy interesantes como, no sé, la ley 348 para garantizar a la mujer una vida libre de violencias, estas especificaciones con respecto a la violencia en particular y varias cuestiones que abonan a este trabajo de desnaturalizar, de desandar nuestra cultura en definitiva, para tener una nueva mirada y para avanzar en un vivir bien. ¿Mm? Hay muchos ejemplos que dio Romina de lo diario, de las licencias, de lo cotidiano. eh, y también quiero, bueno, agradecer a Pau por esta oportunidad, por este espacio, porque siendo hombre, digo, yo trabajé haciendo círculos de hombres y también con círculos mixtos con mujeres, y es muy interesante cómo vamos naturalizando un montón de cuestiones en lo cotidiano, hasta en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de mirar. Las mujeres lo van a saber mejor que yo, que soy hombre,
como una mirada en la calle puede significar un montón de violencia. Nosotros como hombres tenemos, por ejemplo, ese privilegio, en principio, de no sufrirlo. Pero bueno, al trabajar todas estas cuestiones de violencia y temas principalmente relacionados al género, que es en lo que estoy preparado, también profundicé en cuestiones de cuidados. Cuidados me refiero a todas las acciones que son necesarias para el mantenimiento de la vida en general, digo, del ambiente, de nosotros mismos, de los vínculos de las personas que nos rodean. Eh, y con el tiempo, con el correr de las cosas que iba haciendo, me di cuenta que faltaba la pata de la sexualidad. Entonces, bueno, soy educador sexual, soy terapeuta sexual, me estoy formando como sexólogo y hoy trabajo de eso porque creo que es un espacio donde eh, la violencia se replica claramente, donde el poder es desparejo y donde es necesario dar luz. A ver, cuando digo dar luz, no es que soy un ser de luz, sino que poner el tema, por ejemplo, en este Zoom, por ejemplo, en este espacio, y con las personas que lo verán después, son espacios necesarios para avanzar en esto, para replantearnos. Yo con la edad que tengo, hay cosas que hice a los 20 años que hoy serían una locura. Digo, por suerte las cosas van cambiando, pero también algunas se van reformulando para mantenerse, ¿no? Siempre doy el ejemplo que lo que antes era un viejo verde, hoy es un sugar daddy. Entonces, tenemos el mismo problema, ¿no? El abuso, por un lado, desde las personas mayores, pero también tenemos esa mirada de lo económico como un espacio para ceder, ¿no es cierto? Entonces, bueno, las cosas se van también reformulando. Y desde ahí, bueno, la idea es generar desde este espacio eh, preguntas, cuestiones. Por ejemplo, yo a las personas que están acá les preguntaría y les daría un minuto para que puedan escribir en el chat si quieren compartir, si vivieron o si vieron alguna situación de violencia que en el momento la minimizaron. La famosa frase del, bueno, no es para tanto. Bueno, no sabía, ¿no? Bueno, se empiezan las cabecitas a hacer así y bueno, aparecerá algún emoji también en el chat. Digo, en lo cotidiano naturalizamos, vivimos y replicamos cuestiones violentas. Después, bueno, en esto de quedar a disposición, podemos hablar de los tipos de violencia que marca la legislación boliviana, que son 16, imagínense, 10 más que las que marca la legislación argentina. Y eso nos va a dar un detalle también para poder ver en cada espacio dónde y cómo se va replicando la violencia. Pero en lo cercano vamos a poder visibilizar esta cuestión de cómo minimizar barra naturalizar, barra aceptar, barra ceder, ¿no es cierto? No hace falta en este espacio ponernos a contar, pero sí, sí, que nos demos cuenta que todas estamos en el mismo barco, que todas en algún momento somos víctimas de violencia y que también somos quienes la ejercemos, porque es un ida y vuelta. Yo lo que busco evitar principalmente en mi trabajo con hombres es el tema de corrernos en general de un enfrentamiento que nos hacen o que quieren hacernos creer de hombres contra mujeres, de River contra Boca, de peronistas antiperonistas, digo, bueno, tenemos que superar
esta cosa binaria para poder visibilizar los problemas. Y hoy lo que nos convocan, y a mí personalmente lo que me moviliza en la vida en general, es el tema de la violencia. Desde los cuidados, desde el tema de género y masculinidades y desde el tema de sexualidad. En cualquiera de esos temas, lo transversal es la violencia. Por eso agradezco nuevamente a Pau el espacio y me gustaría, quizás, algunas de las personas que participan, a ver, ahí están escribiendo, bueno, hablan de manipulación, que no han tenido las herramientas, la familia que no sabe ayudar, no sabe, no puede, digo, hay un montón de cuestiones, una complejidad en estos espacios violentos que son muy difíciles de superar. Por eso son tan importantes estos momentos. Fíjense, la compañera que está compartiendo nos habla de que pudo conseguir un trabajo que le permitió irse. Digo, ahí como que subyace quizás una violencia económica, ¿no? El depender económicamente de. Entonces, y bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Dónde me voy a ir? ¿Hasta dónde voy a tener que aguantar? Y bueno, no queda otra, ¿no? Entonces, uno tolera. Y es muy distinto tolerar que aceptar. Repito, es muy distinto tolerar que aceptar. En el tolerar hay una resignación, hay una cuestión de, y bueno, ya está. Es lo que toca, es lo que hay. ¿Mm? Y la aceptación creo que incluye una libertad en la decisión que no está en la anterior opción. Acá tenemos ya también una diferenciación que nos podemos llevar y que nos va a servir para poner gafas en cada situación de la vida. Pero bueno, no quiero quitarle más tiempo también a Romy, ir acompañando y por supuesto estar abierto a un ida y vuelta de experiencias, de opiniones, de cuestiones que sumen para ir desentramando todo lo que reconocemos como natural y no lo es. Gracias. Gracias, Rodra. Sí, es como veníamos diciendo, el primer paso siempre va a ser identificarlo, porque es difícil eh, irse, resolver una situación de violencia si no la puede identificar. Entonces, siguiendo con eh, lo que veníamos hablando, ¿qué herramientas tenemos para acompañar a alguien que sufre violencia? Hablando desde lo que la provincia nos intima, es voluntario para los abogados, para el sistema judicial es obligatorio, es la capacitación sobre la ley Micaela, que es sobre un femicidio que hubo en Argentina. Y la capacitación habla sobre darle herramientas al sistema judicial y a los abogados que vamos a tratar a estas víctimas, acompañar a estas víctimas, y nos dice que lo primero que hay que hacer, bueno, es cuando la víctima ya entiende que o identifica, puede individualizar acciones, omisiones, actitudes que son violentas, lo primero que nos plantea es una escucha activa, atenta, libre de prejuicios, en un tiempo y lugar cuidado. Entonces, para cualquier persona que esté acompañando a una víctima, lo primero es escucharla, sin juzgarla, sin imponerle soluciones, vos tenés que hacer esto, esto y esto, tenés que, porque la víctima ya identificando la situación de violencia dio un paso enorme. Entonces, que se abra a contarlo es otro paso enorme, que generalmente no llega en las primeras etapas de violencia.
según las estadísticas que maneja la provincia, la mujer no, bueno, o cualquier persona no denuncia la violencia en sus etapas más tempranas, no lo hace al primer grito, al primer empujón, la primera cachetada. Entonces, para una persona que identifica la violencia y la puede comunicar, lo va a hacer primero con un entorno muy cerrado, y ese entorno, que es el que considera más próximo, más contenido, más seguro, tiene que escucharlo sin prejuzgar, acompañando, darle el tiempo para que esa víctima pueda contar, descargarse lo que necesite en el momento, sin juzgarlo principalmente. Y hay dos partes de esta escucha. La primera es escuchar qué es lo que la víctima quiere. Porque muchas veces la víctima solamente quiere descargarse, quiere contarle a alguien, más en las etapas más tempranas de violencia. Solo quiere decir, me pasó esto, estoy mal y lo necesito exteriorizar. Luego, ver realmente qué es lo que quiere hacer. Como decía anteriormente, no imponerle una solución. Vos tenés que separarte, te tenés que ir, ¿Qué querés hacer con lo que pasó? ¿Querés venirte unos días a casa? ¿Querés que yo me quede unos días en tu casa? ¿Querés que me lleve los nenes si tiene hijos? ¿Querés que te acompañe a hacer una denuncia? ¿No querés denunciar? ¿Querés que te ayude a abrir, como decíamos, generalmente la mayoría de las violencias tiene una estrecha vinculación con lo económico? Y con esa relación cuando hablamos de violencia de género, relación de poderío, que muchas veces se ve plasmado en lo económico. Entonces, si querés que te acompañe a abrir una caja de ahorro, que te acompañe no sé, a buscar un trabajo, a llevarte un currículum, que te consiga sugerencias de trabajo, recomendaciones. ¿Está bien? ¿Pasó? Sí. Bueno. Entonces, las dos partes, o sea, primero escuchar, y cuando escuchar hablo de escuchar y entender por qué te lo está contando la víctima, y después de escucharlo y entender por qué te lo está contando, el poder darle una real respuesta. Ahí termino la idea y te dejo, Rodra, de decir, bueno, ¿qué quieres hacer con respecto a esto? ¿Necesitas que yo te escuche, que te acompañe, que te ayude en algún proceso? Y también identificar qué otras personas tiene en contención. Si tiene la posibilidad de tener alguna familia próxima para que la acompañe, amigas, compañeros de trabajo, a quién más le contó. Y también muy importante, no preguntar y repreguntarle, tratando de conseguir toda la información, porque uno no está preparado para eso tenemos terapeutas. Y ahora sí te dejo hablar, Rodra, perdón. Se acepta el Rodri también, no hay problema. A ver, hablábamos, bueno, yo desde mi experiencia en Bolivia, vos hablabas, Romy, de la ley Micaela, son cuestiones en papel muy, muy importantes y muy, muy necesarias, como lo es, por ejemplo, la ESI, la Educación Sexual Integral. Pero en la realidad, el, el peso de estas cuestiones hay que sostenerlo desde la sociedad toda, no es solamente alcanzar tener una ley para. ¿m? Y en este punto ofrezco y dejo una palabra que me parece muy importante nombrar en cada espacio que voy, que es la idea de politizar. Vos la dijiste ya, Romy. Cuando se habla de politizar, no se habla de afiliarse a un partido político, se habla de esto, de tener una participación, de tener un posicionamiento y de acciones de defensa para ello. Entonces, desde ahí, ver
cómo se avanza, desde esa mirada política. Ahora, ¿qué hacemos para avanzar? Acá una compañera nos está contando una situación clarita del diario vivir. Lo entiendo como un acoso, como una persona que sigue insistiéndole, que le deja notas y que ya no sabe si denunciar o no denunciar. Incluso tiene dudas de que no le darían mucha importancia a esa denuncia. Bueno, desde esta mirada política, debemos generar comunidad como esta que estamos viviendo en este momento, con Mujeres en Conexión, pero generar distintas comunidades, distintos espacios de compañía, de escucha, y a mí me gusta mucho hablar de la mirada compasiva, más que de empatía. La empatía para mí es otra cosa. Pero ponele, sumemos la empatía también. Digo, hay que ir generándose espacios. ¿Para qué? Para que las acciones sean, como decía hace un rato Romy, de, bueno, te acompaño a, sentate, te escucho, tomemos un mate, charlemos. Yo te escucho, no le voy a contar a nadie, y de verdad no le cuento a nadie. ¿Por qué? Porque quizás, tal cual, el tema no es generar una ley, el tema tampoco es ir a denunciar. Quizás la situación se puede abordar de otra manera. A veces hay que denunciar, ¿eh? A veces hay que denunciar. La mayoría de las veces hay que denunciar. Pero es importante la comunicación con uno y con un entorno que nos acepte, que nos escuche, que nos mire, y que sea seguro para poder avanzar. Las leyes apenas nos dan seguridad. La comunidad es lo que siempre nos va a dar seguridad. Y desde ahí, sí, ir tomando coraje en los tiempos que uno pueda, en los tiempos que uno pueda, en la medida que las situaciones nos vayan dejando, eh, y con el camino que uno vaya construyendo para avanzar. En el ejemplo que nos comparte la compañera, bueno, ver con quién hablarlo, ver cómo se puede abordar el tema con esa persona, si es que se puede, ver cómo plantear una denuncia. Bueno, hay un montón de cuestiones para analizar y transformarlas en acciones. Y transformarlas en acciones. No es nada es simple, estamos complejizando y estamos cuestionando, y son caminos arduos y espinosos, pero apoyándonos entre todos y entre todas es como uno debe ir avanzando. Así lo creo yo, y por supuesto el micrófono está abierto. Romy, gracias. Sí, la verdad que sí. Cuando yo hablo generalmente de lo legal nos da un piso. De ahí para arriba se pueden hacer un montón de cosas. Lo que hace la ley es darnos un piso de decirle, bueno, esto es mínimamente lo que se debería ver, lo que se debería hacer, lo que se debería respetar. Porque hay otras legislaciones que no tienen este sistema legal. Por ejemplo, Estados Unidos, que tiene un sistema de common law, que se les da una solución a cada situación puntual. Nosotros en nuestro país tenemos un sistema legal que se establece como un piso legal, un piso mínimo, decir, bueno, esto lo identificamos, es violencia. No es que vamos a puntualmente, bueno, parar. Pero te dijo esta palabra en vez de esta otra, entonces no es violencia, no. Eh, Se establece un piso y ese piso legal es lo que nos dice la ley. Después, cada caso puntual eh, es tenido en cuenta eh, para darle las herramientas, como decía en un principio, no necesitan las mismas herramientas dependiendo de la situación, el contexto, el tipo de violencia que sufre, el ambiente en el que está la víctima. Entonces entender que eso sí, lo legal nos da un piso, al sistema judicial le falta años luz eh, de poder darle una respuesta a las víctimas, una respuesta que sea realmente satisfactoria. Eh,
las leyes nos dicen prevenir, sancionar y resolver, pero muchas veces es deficiente en prevenir, en sancionar, también por ahí se queda muy corta, y resolver cómo uno puede, desde lo legal, resolver eh, un daño que pueda afectarnos la violencia, me parece que es incalculable, inmensurable y, y totalmente no es cubierto legalmente por la ley, porque es imposible. Principalmente, por ejemplo, cuando el daño es psicológico. Vos le podés dar una respuesta a la víctima, pero no podés revertirle el daño que le provocó esa violencia psicológica. Ahí se dejó hablar Rodra. Gracias, Romy. Es bien interesante esta charla eh, con, con una abogada, porque está esa mirada de la legalidad, pero para mí tiene que primar la realidad. Y la realidad son las experiencias que nos cuentan. Que nos dicen, mira, tengo este quilombo. Me dicen, no sé si ir a denunciar. Perdón, ¿no? Pero se me van a cagar de risa. Me van a decir, deja de joder, anda nomás. ¿Mm? Y esa realidad es más compleja y es más profunda que lo legal para poder abordarla. Por eso les comentaba cuando me presenté de que trabajo temas de género, que trabajo con hombres, no solamente con hombres que han ejercido violencia y están denunciados, sino con hombres en general en distintos ámbitos, digo, empresariales, carcelarios, fuerzas del ejército, de la policía. Y el patrón de la violencia y el patrón de este uso de la violencia desde una masculinidad que nos han enseñado y que yo como hombre he aprendido, eh, hay que trabajarlo, hay que ponerlo en la mesa. Entonces, ¿está el camino legal? Sí, bárbaro. Y hay que trabajar para que sea cada vez mejor y para que cada vez nos den más respuestas. Pero en esto de politizar, por eso traje nuevamente la palabra porque me parece troncal, debemos mirarnos nosotros mismos para desandar nosotros en nuestras acciones y modificar nuestro entorno y todo lo que podamos defender, pregonar, cuestionar. Desde mi lugar, como un adulto mayor, eh, digo, he vivido un montón de cuestiones que han ido cambiando, pero me pasa también que como hombre que abordo estos temas, las mujeres me dicen, no te creo, sos un machirulo, y los hombres me dicen, rajada acá, sos un maricón y un traidor. Bueno, bárbaro, entonces me quedo solito levantando la mano. Pero yo creo en esto y en estos espacios es donde se ve la necesidad de abordar estas cuestiones. ¿Y saben qué? Son un montón de mujeres y de hombres que se agarran de estos espacios para poder cuidarse y para poder avanzar en las situaciones de violencia que transitan para poder dejarlas atrás. Entonces, es muy importante abordar cada temática, desde lo legal, pero también desde lo que tenemos posibilidades de cambiar cada uno y cada una de nosotras. Gracias. Sí, realmente es súper importante. Estos espacios de charla, de acompañamiento y Perdón, Romy, hoy Rodra. sí. Yo por ahí quiero, como bueno, no sé si alguien quiere abrir el micrófono, preguntar algo, preguntarle algo a Rodra o a Romy, o bueno, o compartir algo. Hola, hola, buenos días. Ay, disculpan que llegué tarde, un gusto. Qué Hola, bendición, qué Luz. lindas. ¿Cómo han estado? Yo feliz, feliz, las extrañaba muchísimo.
Y como dice Rodra, qué gusto conocerte, mucho gusto, bienvenido. No sé, hace muchos días que no podíamos conectar. Qué reinyección, qué reinyección psicológica nos diste en este tiempo, porque nos reafirmas el poder tan grande que llevamos, de que estos espacios nos hacen, de que avancemos, porque todos tenemos una carga que llevar, sí o sí. Sabemos los puntos de debilidad. Sabemos que tenemos que ser tan estratégicos psicológicamente porque si nos vamos a ir a hacer las cosas mucho más drásticas, nos pueden generar muchísimos más problemas. El madurar, el crecer verdaderamente, no solo en edad, sino en esta parte espiritual, en la parte de lo que somos, de dónde proviene tanta grandeza que ni nosotros mismos no lo creíamos, en esta aceptación de saber manejar todos los ámbitos. En esos momentos este Zoom me ha reafirmado de que si yo no supiera jugar con cada puntico de debilidad que puede causarme incomodidad, problemas, situaciones, cómo se ha logrado manejarlo, como digo yo, en algodones, donde hay tantas personas que han sido tan afectadas. Ok, en este crecimiento tenemos que ser tan inteligentes que hasta para dar un paso drástico tenemos que saberlo dar porque eso nos puede traer muchísimas consecuencias. Ok, estás en un mundo y en un lugar donde ser madre, cabeza de hogar te puede traer consecuencias. Estás activando en la parte de mujer esta parte masculina que no nos pertenece. Sí, debemos hacerlo, que todos tenemos la parte masculina y femenina, pero somos mujeres en esa aceptación de que no siempre tenemos que estar tan fuertes activadas porque así mismo pensamos como el hombre piensa y no podemos llegar a ir a querer hacer lo que, perdón, a querer hacer lo que no es conveniente. Tenemos que activar esta feminidad para poderlo manejar con amor, que la paciencia, que no puede estar el miedo, una cantidad de cosas conjugadas que me sentí muy privilegiada de lograr entrar y poder escucharlo y reafirmar de que vamos bien, vamos bien. Muchas gracias. Hola, Gracias, Luz. Gracias, Luz. Una pequeña cosita, ahí te doy la palabra, Eli. Gracias por participar, Luz. Y ahí te dejo, Eli. Lo que decía recién Luz, tira una bomba, tira una bomba. A mí me parece medio tramposo lo de la energía masculina. Creo que puede utilizarse como una trampa para, en definitiva, mantener los roles. ¿Mm? Para decir, bueno, vos tenés que aguantar, por un lado, bueno, vos tenés que callar. Digo, rápidamente lo femenino termina siendo para ese lado porque es más maternal, porque se escucha, entonces se hace cargo de los chicos y yo, hombre, no le paso plata porque soy fuerte, porque tengo que trabajar y porque tengo mi energía. Ojo, no digo que no están, pero ojo con lo tramposo de cada cuestión. En esto de cuestionar, bueno, cuestionar todo. Si no vas a cuestionar a nosotros, poner en la mesa estas cuestiones. Poner en la mesa estas cuestiones. Y siempre la mirada de la intervención, siempre la mirada del trabajar y siempre la mirada de la aceptación en los tiempos que cada uno tiene. No es denunciar, juicio, justicia. No, las cosas en la realidad no funcionan así. Pero es importante tener una mirada de apoyo, de comunidad para poder avanzar. Eli. sí, hola, buen día para todos. Bueno, ahí les compartía esta situación, que la verdad que, bueno, o sea, desborda ya del límite, ¿no? Es una persona con la que ya interrumpí mi relación hace más de un año y medio y no hay manera de que entienda que no quiero saber más nada, ni un mate.
Entonces, ¿qué hace en este momento? Después de más de un año y medio, primero interviene en el lugar donde yo salgo de una clase. Me espera. Ahora, ayer salgo de mi clase y nota en mi parabrisas. Bueno, a ver, obviamente salgo de ahí y ¿qué sentís? El condicionamiento. Lo primero que pienso, la próxima clase voy a dejar el auto a la vuelta para que no sepa que estoy acá. ¿Por qué? ¿Por qué me tengo que sentir privada de mi libertad de moverme? ¿Por qué tengo que sentirme privada de moverme en la ciudad libremente y no especulando dónde puede aparecer el chabón? O sea, estas cosas, digo, ¿dónde las expones? Porque digo, esta violencia que no deja de ser psicológica y también de persecución, ¿dónde la expones? Me llevo a caer a la cana y decir, es lo que voy a decir, decirle una situación así, te sacan volando. O sea, directamente, no hay posibilidades. Pero ¿quién te resguarda en esta situación? Porque la ley, ¿dónde la contempla? Digamos, en lo legal. Y en lo psicológico, digamos, también es como, digo, ¿quién, más allá de estos espacios de apoyo, que yo amo este espacio, digamos, desde un principio amo estos espacios porque creo que es el espacio en el que nos confluimos, interaccionamos, nos nutrimos, nos apoyamos, digamos, sin lugar a dudas. Pero digo, en este caso, o sea, más allá de que, nada, si no es una persona que si yo quiero, voy, lo puedo abordar, no es una persona pero igual, o sea, más allá que no sea un tipo violento, más allá, no deja de ser violenta la situación. Entonces yo en esta instancia de mi vida también, con 47 años, no tengo más ganas de naturalizar estas estupideces. No tengo más ganas de naturalizar todas estas cosas. Entonces, también, que es un poco lo que le enseño a mi hija y lo que le marco y acompaño a las personas a mis pacientes. Pero digo, me está pasando a mí. Entonces, digo también, ¿qué hago con esta situación? Y bueno, por eso es compartírselos a ustedes como una pregunta o como una necesidad puntual. Gracias, Eli. Gracias por compartir, por la apertura, por valorar este espacio. Yo también lo hice anteriormente y por entender que en esto de politizar y defender tus derechos y tu libertad, llegaste a esa palabra, hay que hacer cosas. Y no deberíamos nosotros naturalizar lo que dice, no sé, personal policial, bueno, che, no es para tanto, bueno, che, un chistecito, bueno, encima que te deja una nota, ¿sí? Así naturalizamos, por ejemplo, lo que antes se llamaba piropos y hoy es acoso callejero. Me ayudará Romy con el tema de la figura en lo legal con respecto al acoso, pero en principio daría todo como para esa figura. Ahí Romy nos dará más luz en ese sentido. Pero desde el hacer es como van a cambiar las cosas. Están estos pasos de esta comunidad donde uno se apoya, donde uno va juntando esperanza, donde uno va juntando coraje, donde uno va sumando herramientas, pero siempre con la libertad propia y general como horizonte. Desde mí, lo que pueda hacerte útil, Eli, y por supuesto, bueno, Romina, si nos acompañas con esto, sería buenísimo también. No para caer en la cuestión de la cultura de la denuncia, de la cultura del juicio, porque no es eso, pero a veces es la herramienta que tenemos. Y es válida. Y es válida porque es una herramienta para tu libertad, Eli. Gracias por el aporte de los dos. Eli,
esto es lo que hablamos al principio, de que te das cuenta por ahí, podés identificar que es una violencia cuando hay un derecho tuyo que se ve violentado, que se ve turbado. En este caso, el de la libertad de transitar, de que vos puedas ir y estar tranquila en cualquier lado, y es algo que yo siempre por ahí lo hablo de, para identificar una violencia de género principalmente es, y si fuera al revés, ¿cuándo ustedes anduvieron por la calle molestando a, a otra persona, eh, acosándolo, hostigándolo, eh, trabajándolo psicológicamente, porque eso también te genera una maquinación psicológica de decir, bueno, eso de cambiar tus recorridos, de cambiar tus rutinas, de cambiar para no sentir esa molestia? Entonces, el primer paso ya está hecho, que es el de identificarlo. Perfecto, está identificado. El segundo paso lo acabas de dar, el de contarlo, de ponerlo en tu red de contención, de decir, bueno, me está pasando esto, ¿qué puedo hacer? El tercer paso, generalmente, también es algo que decía Rodri, es que en lo que es violencia, puede ser que uno de un paso lo retroceda, de 2 pasos retroceda 1, de 3 pasos retroceda 2, de otro, y así. Entonces no es muy lineal, pero 2 pasos muy importantes están identificados primero en identificarlo y segundo en decirlo. Tercero, es muy común creer, porque de hecho pasa en muchas comisarías, el que uno va a denunciar esa situación y dice, pero usted qué quiere iniciar no se cometió ningún delito. Entonces, en lo que es Argentina, nosotros tenemos 2 vías de denuncia. Una es la denuncia, cuando lo que se denuncia que es un hecho delictual, y otra la que es una denuncia cuando hay violencia, pero que no configura un delito. Mucha gente no sabe esto. Entonces, mucha gente dice, no, pero me lo cruzo todos los días en la calle, me mira feo, pero no configura un delito. Entonces, ¿qué voy a denunciar? En Argentina tenemos, cuando incurre en un delito, vos podés ir a la comisaría. ¡Mami! Un segundo. Vos podés ir a la comisaría y decirle, me pasó esto y esto y esto, y exigirle, ¿sí? Bueno, el celu, está ahí. Exigirle que te tomen la denuncia, porque muchas veces pasa que dicen, no, pero esto es insignificante, solo te miro mal, sos exagerada, estás agrandando algo. Bueno, uno siempre tiene que insistir, y nos ha pasado de clientes que hechos de violencia, no solo psicológicos y físicos, en que no les querían tomar la denuncia en la comisaría porque eran insignificantes. Yo quiero dejar constancia de que esto está sucediendo. Entonces, ahí viene también un poco nuestro rol como abogados, el de acompañar desde lo legal, acompañarlos a la comisaría, que les tomaran la denuncia. Parece algo que vos decís, no debería suceder así, no debería suceder así, pero muchas veces es la herramienta que tenemos como abogados, el de poder acompañar a la víctima y sentarnos con la víctima hasta que le tomen toda la declaración y se le da el seguimiento que corresponde. Romy, Sí, perdón, una pequeña consulta para que puedas extenderte. La palabra es denuncia, hay una palabra que es exposición, ¿hay alguna son 2 cuestión cosas más ahí? diferentes, una A denuncia y ver, una exposición. La denuncia, uno denuncia un hecho delictual. Por ahí pasa muy seguido que lo que te toman es una exposición. La exposición es una constancia. No le da trámite al fiscal la exposición. Pero lo que pasa es que muchas pero personas queda sentado. queda sentado, queda como un antecedente. Sirve, pero no es tan fuerte como una denuncia. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces uno va a la policía y le dice, pero usted quiere hacer una denuncia, quiere hacer una exposición. No sé, yo me pasó esto y quiero que quede en algún lado. Y no puede identificar o calificar realmente lo que sucedió. Me está molestando este hombre, qué sé yo. En el caso de Eli.
vos lo que estás sufriendo es un acoso. Es un acoso callejero, es una violencia psicológica, es una violencia de persecución, que te afecta en tu derecho de transitar, de, de desarrollarte, de ir, de venir sin ningún tipo de privación de esa libertad. Entonces vos lo que tenés que ir es a la comisaría y decir, yo quiero que me tomen la denuncia. Eh, Está muy buena la aclaración, Rodra, por eso, porque muchas veces uno va y le toman la exposición, que es un papelito que vos lo firmas, se le acercan a la persona y le dicen, che, no molestes, no jodas, porque ya vino la policía. ¿Qué pasa? En muchos casos, esa exposición, que no tiene un seguimiento, que no se eleva al fiscal para que se investigue, lo que provoca en el que lo recibe, esta persona que está ejerciendo violencia, es que esa violencia se incremente. Entonces, lo que uno hizo fue ir a la comisaría a recibir una respuesta para el inconveniente que tiene, y lo que resulta de eso es un agravamiento de la situación. Entonces, como abogados, cuando nos consultan siempre le decimos, bueno, lo mejor es ir acompañado de un abogado, porque en lo que es la policía, es que algunos no están capacitados en materia de género, entonces te lo toman como exposición, no te lo quieren tomar, te mandan a tu casa, te dicen que sos un exagerado, que un montón de cosas. Entonces, el acompañamiento eh, por parte de un abogado hace que vos, primero, que vayas a hacer la denuncia ya con un tipo legal. Entonces decís, no, yo lo que vengo a denunciar es una situación de acoso, de hostigamiento, de persecución por parte de esta persona. No es un simple, me lo crucé en la calle 2 veces, es una actitud deliberada de una persona violenta hacia mi persona. Esta persona además cuenta con el elemento de que es una expareja, una pareja, un ascendiente, descendiente, dependiendo el tipo de vínculo que tuvieran previo a estos hechos. Entonces, bueno, ya lo vas encuadrando más en género, porque vos decís, hay una relación de poder, porque con su actitud hace que vos modifiques tu rutina diaria, que estés pensando en el próximo paso que vas a dar para evitar cruzártelo, y esa relación de poder te lo hace a vos, fundado en que tuvieron una relación previa, y, y te restringe un derecho. Entonces, estamos hablando claramente de una violencia de género. Pero cuando uno va a la comisaría y dice, ay, te lo Perdón, cruzaste 2 veces en la perdón. calle. ¿Sí? Perdón que te interrumpa ahí, porque es muy importante lo que acabas de decir y es importante que nos quede resonando a cada uno de los que estamos acá. Se restringen tus derechos, se coarta tu libertad. Reconocer eso, de que no es un papelito, de que no es una mirada, de que no es, bueno, pasó y me apoyó, no, pasó y bueno, como que me sentí que me tocó. Bueno, uno empieza en un increscendo y la situación va increciendo. Entonces, Sí. estas cuestiones de denuncia, de exposición, que nos diste claridad con eso, son herramientas claras y prácticas para avanzar en el ejercicio de la defensa de nuestros derechos y en el ejercicio de la defensa de nuestra libertad. Eso lo tenemos que tener clarito. Gracias. Exacto. Con respecto a esto, también hay otra pregunta que es siempre importante, que es, ¿y quién puede denunciar este tipo de violencia? Porque si yo la vi a mi amiga, o la vi a mi vecina, o la vi en esta situación. Y mucho de la cultura dice, bueno, no te metas. ¿Cuántas veces hemos visto una pareja discutiendo en la vía pública y decimos, bueno, no te metas, una discusión de pareja? Por eso es importante también saber quién puede denunciar. Cuando nosotros somos conocidos de la víctima y la violencia no es ocasional, es una violencia sostenida, eh,
volver a esa herramienta del diálogo, de que pueda identificarlo, hablarlo, y sin cuestionarla, brindarle ese apoyo, ese acompañamiento y esa contención de decirle, bueno, ¿qué es lo que vos querés hacer? Ahora, cuando la víctima, ahí te doy lugar, Robert, cuando la víctima no es conocida, y lo podemos ver en la vía pública, no sé si les ha pasado, a mí me pasó una vez de sentir que mis vecinos discutían, se escuchaban los muebles que se daban contra la pared. Eh, Nadie llamó por teléfono. Yo llamé a un patrullero, llegaron 3 patrulleros, o sea, en diferentes horas llegaron, porque la discusión se prolongó durante horas. Llegó el primero, hablaron con los dos, se fue, y la discusión siguió. Y se incrementó el ruido, y se incrementó el llanto, los pedidos de auxilio de esta mujer. Entonces tuve que volver a llamar. Por ahí, pues bueno, no, pero yo no, ¿por qué voy a denunciar? No los conozco, no me tengo que meter, es un problema de pareja. Bueno, a veces el involucrarse le puede salvar la vida a una persona. Y es totalmente necesario. Y lo puede denunciar cualquiera. Es llamar y decir, necesito que me mandes un patrullero, necesito que me mandes un policía a tal lugar, necesito que me mandes ya. No es que te acerques a una comisaría el otro día a denunciar. Necesito que me lo mandes ya. Entonces, cuando vamos a denunciar un hecho, al principio quizá no parezca que fuera un delito, como decir, no, es una discusión de pareja, pero nosotros no estamos eh, adentrados en la situación, entonces, ante la duda, lo resolverán con un policía mediante, o lo resolverán con alguien que pueda ponerlos en su lugar y decir, bueno, charlemos de lo que está pasando. Usted, señora, se encuentra bien, eh, quiere, quiere hacer una denuncia, quiere explicar, está bien, necesita ayuda, necesita que nos vayamos, quiere que nos quedemos. Entonces, esa noche, eh, lo voy a contar porque ya, bueno, esas personas no viven más en mi edificio, esa noche terminó todo como a las 8 de la mañana, la discusión que arrancó a las 2 de la mañana, y hablaba la policía con la víctima eh, y le manifestaba que si no hubieran llegado, él lo hubiera matado. Porque no solo le propinaba golpes, sino que ya estaba, empeoró con la primera llegada de la policía y él amedrentándole, diciéndole, ¿viste? Llamaron a la policía al pedo porque vos seguís acá adentro y la discusión se incrementó, los gritos, las corridas en el departamento, yo podía escucharlo todo porque era el departamento de arriba. Voy a decir, por ahí, muchos vecinos escucharon el ruido porque era imposible que no lo escucharan y nadie intervino y muchos se quedaron callados. Entonces, al momento de esto, yo creo que como sociedad lo primero que tenemos que hacer es decir, bueno, puede ser o no puede ser, pero ante la duda, prefiero quedarme con fue una llamada al pedo, o que no tuvo continuidad, a quedarme con, yo los escuché y le podría haber dado una mano. Ahí te dejo hablar, Rodri. Gracias, Romy. A ver, viviendo en Bolivia, me acuerdo, bueno, había unos vecinos que estaban discutiendo, la mujer le pedía el celular, bueno, terminó siendo gracioso. Obviamente, no me metí porque no hacía falta, estaban corriéndose alrededor de la cama, bueno, listo. Francisco, dame el celular, Francisco, bueno, y se pasaron toda la noche con la misma frase, bueno, listo. No intercedí ni nada. Pero entrando en el mismo edificio, viviendo en Tarija, en Bolivia, había una pareja en moto, el hombre arriba de la moto, ella abajo, y él la empuja cuando llega. Yo no fui a lo machito a encararlo al hombre, sino que fui a hablar con la mujer, me puse de espaldas al hombre, pero me puse en el medio. Y le dije que si necesitaba entrar al edificio, al hall del edificio, para protegerse y llamar a la policía si necesitaba. Eso implicó que me como una piña por parte del
del novio, de la pareja, que bueno, me terminó sentando, a la cual no reaccioné, y ahí sí entré al edificio con la chica. No sé en qué medida la salvé, pero tuve un costo también, y eso es lo que quiero mostrar. Tuvo un costo. Me comí una trompada de arriba cuando había ido a la tienda a comprar algo y volví a mi casa con una trompada en la cara. Sí, hay costos, sí, sí, y hay que asumirlos. Es parte de este politizar, es parte de esta defensa de derechos y es parte de esta defensa de la libertad, la mía, la de la persona al lado y la de cualquiera, de cualquier ser sintiente, como hay ahora alguna legislación por ahí. Entonces, el compromiso también implica esto, no romantizarlo de que la participación, no, a veces te comes una trompada, a veces te comes una trompada. Sí, bárbaro, pero con esa trompada a la chica esta pudo tomar aire, pudo mirar la situación de otra manera, con otras gafas, y nada, yo no supe más nada ni de él ni de ella, pero bueno, pude cortar la línea de la violencia que era una constante. Y con esos cortes, esa línea constante ya no es tan constante, tan constante. ¿Mm? Gracias. Sí, Noé, ¿vos querías decir algo? Nada, no, quería compartir esto que me viene resonando desde el principio, ¿no? Porque todo bien con las denuncias, con ir a la policía, con los abogados y con detectar el caso de violencia en cualquier ámbito, pero las víctimas realmente quedan muy desprotegidas después de todo ese proceso. Yo voy a contar una cuestión, no es personal, es de otra persona, pero ella me manifestó, me pidió ayuda por un caso de violencia bastante grave. Yo la acompañé a un abogado, fuimos a hacer la denuncia, hubo una perimetral y terminó la perimetral y la policía se desentendió, los abogados se desentendieron y ella, que sufría también una violencia económica muy fuerte, además de todo el resto, y tenía una niña, quedó como muy desprotegida, ¿sí? Es como que no, sí, yo eso siento, ¿no? Que las víctimas quedan muy desprotegidas después de todo este proceso legal y policial. Si bien por ahí en grandes ciudades, yo vivo en un pueblo, en grandes ciudades hay lugares donde pueden asistir, que tampoco es que tan son tantos, yo creo que en los lugares más chicos las víctimas realmente quedan muy desprotegidas y sobre todo muy juzgadas. Nada, quería compartir esto, me parece ahí que hay una falencia muy grande en este aspecto, ¿no? A veces Sí, también esto de me da miedo ir a denunciar, porque después total, él se va a enojar conmigo y va a ser peor, por más que yo le ponga la perimetral, por más que, no, porque no hay desde mi punto de vista, es lo que yo viví, o sea, como experiencia, no hay nadie que los proteja o les dé herramientas para después que pase ese perimetral poder resolver, digamos, el problema de raíz, como irse de ahí, darle un espacio donde pueda estar, ¿sí? Donde pueda sentirse protegido, donde pueda proteger a su hija. Ella no le podía dar de comer a su hija si su marido no volvía porque era tanta la violencia económica. Bueno, toda esta cuestión que creo que no hay un seguimiento de los casos y que la víctima realmente queda muy, muy desprotegida. Nada, es mi acotación, nada más. Gracias, gracias. Noé. Sí. Hay algo que rápidamente se me vino para decirte y para decir en este espacio. Todos y todas estamos absolutamente desprotegidos. Partamos de esa base. Partamos de esa base. Después, por supuesto, hay un montón de historias que terminan bien, otras que no, pero estamos desprotegidos. No hay una, y más en estas épocas de retroceso de derechos, a nivel mundial, digo, ¿no? Hay una mirada no de defensa y de avance de derechos, sino de retroceso en ese sentido. Entonces, es desafiante el afuera, es desafiante. Y desafiante no porque es una aventura, desafiante porque
estamos desamparados en un montón de cuestiones. Por eso, justamente por eso, termina siendo tan relevante lo que dije antes de politizar y lo de generar comunidad. Porque terminan siendo espacios, comienzan y terminan siendo espacios donde se generan herramientas, donde se generan apoyos, como fuiste vos, Noé, para la otra persona, para poder avanzar. Y no va a haber un refugio para esta persona, no va a haber una pensión para que pueda alimentar a su hija, a su hijo. No, no. Bueno, hay que buscar desde este politizar y de este participar otras soluciones alternativas en las épocas que estamos viviendo. Gracias. Gracias. Hablábamos al principio que dentro de los tipos de violencia también está el tema de la violencia que ejerce institucionalmente el Estado. Al decir que hay leyes que todavía están muy atrasadas. Generalmente la ley persigue los hechos, es algo que sabemos, o sea, no existe una ley que prevenga el femicidio de la nada, surgió después de hechos de femicidio. Entonces la ley va siguiendo lo que va pasando. Y hay muchas leyes que todavía tenemos originarias, que no han cambiado, y por eso es que decimos que también hoy lo cuestionamos. En su momento no lo cuestionamos y no nos parecía violento que el divorcio, por ejemplo, se pudiera divorciar. El primer divorcio que tenemos en Argentina, la mujer no podía solicitar el divorcio, lo podía solicitar solo el hombre, y demostrando una causal de indignidad de la mujer. Hoy nos parece aberrante, pero vivimos con esa ley años. Hoy nos podemos divorciar. Después tenemos el divorcio con causa. Igual hay partes en el mundo que todavía tenemos el divorcio por indignidad, que sigue siendo una aberración. Y hay muchos tipos de violencia que en nuestro país no tenemos, en otros sí. Pero bueno, también las leyes van tratando de dar una respuesta, pero también hay que recordar que la mayoría de los diputados son hombres, que la mujer no ha llegado a tantos lugares. Vamos ganando de a poco lugares, pero venimos atrasadas con eso. Llevamos siglos de desventajas. Por eso la importancia de identificarlo, cuestionarlo, comunicarlo, hablarlo, y que en algún momento esa violencia que sentimos de a poco se puede ir cambiando. Como decía, no, de un día para el otro no vamos a poder cambiar todas las leyes, desgraciadamente. Pero bueno, cada uno desde su lugarcito tratar de ser conscientes de estas violencias, tratar de ayudar al que puede, de acompañar al que puede, de estar para el que puede. Y lo que decíamos antes, en lo que es proceso de violencia, generalmente la víctima de violencia da un paso, retrocede uno, 2 pasos, retrocede uno. Y siempre se habla de qué hay después de toda la intervención judicial. Que no se puede dar un seguimiento a todas las víctimas. Y de hecho es muy común, o sea, según las estadísticas que hay en Córdoba, la mayoría de las denuncias son no a la primera agresión, la mayoría de las denuncias son hacia parejas, exparejas, maridos, exmaridos. En la mayoría de las denuncias hay niños intervinientes, o sea, son en las relaciones donde hay niños. En la mayoría de las denuncias, para que ustedes se den una idea, el 70% de las víctimas de violencia son mujeres, el 76% de los agresores son hombres. En Córdoba, son las estadísticas nuestras. Ingresan en Córdoba 165 causas de violencia por día. Es decir, que ingresan 7 causas por hora en toda la provincia. Es una cifra totalmente alarmante, pero
Lo que buscamos es siempre el acompañamiento, el ver cada situación, de este lado, ahí está, ver cada situación y ver cómo nosotros podemos ayudar al que tenemos más cerca. Por eso la importancia de la comunidad, por eso la importancia de tener herramientas, la importancia de decir, bueno, tengo una conocida que está pasando por esta situación, ¿cómo le puedo ayudar yo? Yo estoy pasando por esa situación. ¿Cómo puedo salir de esa situación? Primero identificar que la estoy sufriendo, qué es lo que estoy sufriendo y que quiero salir. Porque hay gente que dice, no, yo por el momento estoy cómoda en esta situación. Nunca van a estar cómodas en violencia. Pero piensan en todo el proceso, no, pero a mí nadie me va a prestar atención, esto va a quedar en la nada, va a ser peor, voy a quedar en la calle con niños sin una contención familiar, muchos viven en otras ciudades lejos de su familia, entonces la importancia de crear comunidad, de establecer vínculos. El de, ¿verdad? Ahí está. El de poder comunicarlo ya es un avance enorme. El de poder tener una red de contención, de apoyo, ya es enorme. Gente que sufre violencia física, muchas veces lo que hablamos nosotros como abogados es, bueno, tenés una violencia física en tu casa, perfecto. ¿Qué es lo que querés hacer? No, yo la verdad es que no me quiero ir porque no tengo ingresos, porque tengo a los chicos que a dónde me voy a ir. Entonces encontrar un lugar que la víctima, en el momento en que decida irse, porque es una decisión de ella, nadie la va a poder sacar de ahí, porque generalmente vos la sacas a la víctima y vuelve porque encuentra que fuera de su casa no tiene el ingreso, no tiene... se va sin los hijos, se va sin la ropa, tiene que volver por eso. Es muy difícil sacar a la víctima del lugar si la víctima no quiere salir. Y con esto hablamos de lo que dijimos al principio, no es que no quiere porque no quiere, quiere porque no puede, porque no tiene las herramientas. Entonces, lo que decíamos, muchas veces se van, hacen la denuncia, pero no armaron un plan de acción previo que te lleva a que te puedas ir y puedas no volver. Muchas veces, lo dicen las estadísticas a nivel provincial, la víctima se va, da esos 3 pasos que se va de su casa y termina volviendo y vuelve a sufrir violencia. Y no existe una política que diga, bueno, hay un lugar donde las mujeres puedan ir a vivir que sufren de violencia con sus hijos, el Estado le va a dar un trabajo. No hay. Y cada vez menos políticas así, porque significan un alto costo para la partida presupuestaria. Entonces no hay. Entonces lo que proponemos nosotros con una mirada jurídica es decir, bueno, hagamos un plan de acción antes de que te vayas. Por ahí no hay tanto tiempo para un plan de acción. Por ahí la urgencia es ya. Por ahí la mujer, el colectivo, los hijos, es inminente su salida, porque de eso depende su vida. Entonces es muy difícil y por eso la importancia de tratarlo. Y por ahí a veces tenemos personas cercanas que sufren violencia y no lo dicen, no lo comunican, pero como amigos, familiares, compañeros, tratar de estar alerta de situaciones que parezcan violentas. Y eso de involucrarse también, que como dijo Rodra, tiene un costo, por supuesto, porque uno le ayuda a la amiga y es la amiga, tu amiga, la que te lleva a tu casa, tu amiga, la que te llevó con un abogado, tu amiga, la que te acompañó en la comisaría. Pero bueno, uno tiene que ver por la víctima, ser empático, y decir, bueno, ¿qué haría yo? ¿Qué me gustaría a mí si estoy en una situación de violencia que responde a mi red de contención? Te voy a dejar hablar, Rodra, y ahí vengo. Gracias, Romy.
Bueno, ahí justo Pau me ganó de mano y escribe compasivo. Yo trato de fomentar fuertemente la idea del concepto de la mirada compasiva. ¿Y a qué me refiero con mirada compasiva? A entendernos dónde estamos. Un poco hablándote a vos en particular, Noelia, ¿no? Porque uno se desespera. Es decir, ¿cómo hago para ayudarle a esta persona? Está totalmente atada, depende económicamente, depende psicológicamente, o la fajan en la casa. ¿Cómo hago? Bueno, ¿y cómo hago si la vez pasada la ayudé y volvió a la casa? Ahí es donde entra la mirada compasiva para entender que cada uno tiene sus procesos, sus traumas, sus problemas, sus necesidades y acompañar. Y acompañar entendiéndonos como parte del proceso. Acompañar entendiéndonos como parte de la historia. Porque el acompañamiento que en su momento hiciste vos, Noelia, el acompañamiento o el compartir como hizo Eli también, digo, bueno, todas esas cuestiones, todas esas participaciones son parte de la historia para que esto cambie y para que cada vez mejore más cómo vivimos la violencia, ¿no? Para que cambie esa mirada. Y a veces es desesperante, sí. Y a veces, no sé, me comí una piña y alguno me dijo, ¿para qué te metés? ¿Te la tenés bien ganada la trompada por Gil? Bueno, me lo han dicho, sí. Y bueno, jodete, si te metiste, jodete, aguántatela. Bueno, no te digo que estoy contento por aquella piña, pero yo hice a conciencia eso y pagué los costos. Bueno, somos parte de la historia, somos parte de la historia. Como avanzó la ley del divorcio, el voto femenino, tener leyes donde se identifican tipos de violencia. Bueno, son lugares que se llegó con procesos previos. Bueno, llegarán respuestas a todas las cosas que estamos hoy, nosotros y nosotras acá, planteando y exigiendo. Gracias, sí. Eso es lo que hablamos de antes, de, bueno, lamentablemente la ley va corriendo atrás de lo que pasa, pero bueno, lo primero es identificarnos y frenarnos y decir, bueno, no puedo cambiar la ley hoy. ¿Qué puedo hacer? Bueno, genial. ¿Puedo acompañar? Sí, puedo acompañar. ¿Puedo buscar soluciones consensuadas con la víctima? Porque quizás lo que nosotros creemos que la víctima necesita no es lo que la víctima quiere. Entonces, ver qué quiere hacer. Denunciar. Podemos denunciar. Romy, perdón, es muy importante lo que acabas de decir. Lo que nosotros pretendemos quizás no es lo que en ese momento esa persona que está siendo víctima pueda hacer, porque a veces ni siquiera lo ve. A veces ni siquiera lo ve. Y a veces la mirada compasiva es estar. Y a veces la mirada compasiva es esperar. Es Sí. esperar. A veces es frustrante acompañar desde el silencio, desde el escuchar activamente, y que uno le quiere decir a la víctima, salí de ahí. No es que la próxima, vos salí de ahí, y por ahí la víctima, si vos la sacas, haces un trabajo contraproducente, porque la víctima vuelve. Entonces, si la víctima no está preparada para irse de la situación de violencia, no se va a ir. Forzarlos, frustrarnos, enojarnos, aislarnos de la víctima es contraproducente para la víctima. Y eso es algo que es súper importante decirlo acá. Muchas veces el que está fuera de la relación de violencia se va a frustrar. Muchas veces se va a enojar, pero por ninguna circunstancia se tiene que alejar. Perdón el grito. Valentino. Alejarse de la víctima la deja a la víctima de vuelta en una situación de desprotección. Lo que tiene que hacer la víctima es crear una red de contención. Eso, pero no importa la situación
decimos, cada caso puntual necesita una respuesta, una solución, un plan de acción diferente. En todas se necesita un plan, una red de contención. Donde la víctima se sienta segura, donde la víctima pueda decir lo que le está pasando, donde la víctima pueda llamar un día y decir, mira, estamos discutiendo, están volando los platos, ¿me puedo ir a tu casa? O que la víctima vaya a tu casa, que sienta que puede irse en ese momento, así sean por un día, por 2 días, por una semana, por un mes, que esté tranquila de que en tu casa va a tener un lugar seguro. ¿Sí? Ahí te jolas. Gracias, Romy. Hay una palabra que me encanta también, que es la disponibilidad. Muchas veces, digo, esto es teoría para trabajar nuestra mirada compasiva. Muchas veces hay personas que no están disponibles para, que uno les diría, espabilá, espabilá, hermana, ¿cómo vas a quedarte ahí? ¿Cómo te vas a aguantar eso? ¿No te das cuenta cómo te habla? ¿No viste lo que te está haciendo? Y la persona no tiene la disponibilidad emocional, no la tiene, no la tiene. Y debemos a veces esperar, a veces esperar. Es duro, es frustrante. Trajiste esa palabra también, Romina, muy acertadamente. Es frustrante, sí, pero muchas veces la persona no está disponible. Nosotros mismos no estamos disponibles para todo. Miremoslo desde nosotros, desde nuestro cuerpo. No estamos disponibles para todo. No, no. No nos creamos eso porque es mentira. Entonces, no le exijamos al otro lo que sabemos que no tenemos nosotros. Y desde ahí, a veces esperar, a veces escuchar, a veces dejar una semilla arriba de la mesa sabiendo que no hay tierra, pero la dejo igual la semilla arriba de la mesa. Y quizás un viento, un movimiento, la tire en algún lugar con algo de polvo y termine saliendo, termine germinando algo. Muchas veces es así, es frustrante, pero bueno, es también la que nos toca muchas veces. Sí, realmente, Gente, realmente. perdón, me tengo que ir. Los dejo. Hermosa charla. Gracias. Y gracias por todo. Chau, chau. Y ya vamos a ir concluyendo, no sé cómo ustedes dirán cómo ir cerrando esta charla, que bueno, la verdad que es bastante entretenida porque se nos pasó la hora bastante volando, ya hace 1 hora y media. Así que, bueno, los dejo nomás para que ustedes hagan el cierre. A ver, para cerrar, la voy a dejar cerrar a Romina. Para la vida, no solo para la mirada compasiva, para mí una de las grandes herramientas es el agradecer. Por supuesto, a vos, Pau, por supuesto, a todas las personas que están aquí, que lo van a ver después. Y en el agradecer hay una herramienta gigante, gigante, para soltar sin tolerar, eh, para crecer sabiendo esperar, para escuchar con las orejas, no esperando dar una respuesta, para acompañar, para crear estos espacios tan lindos que vienen ya funcionando y para tener ese horizonte de libertad, de gratitud, de amor, sin romantizar desde la realidad, pero tener esos horizontes claros y caminar hacia ahí, sabiendo que el camino es sinuoso, sabiendo que el camino es espinoso, pero que también aparecen unas flores hermosas en el camino, como fue encontrarte a vos, Pau, y hoy encontrar a todas estas personas acá. Así que caminar. Como dije siempre, te lo dije a vos por privado, Pau, agradecer y seguir. Muchísimas gracias a todas.
Gracias, Rodra, gracias, la verdad, por todo lo que aportaste y bueno, seguramente van a haber más charlas como estas. Así que bueno, un placer que hayas estado acá y cada uno de ustedes, como cada viernes, que es una comunidad justamente para esto, ¿no? A veces hay charlas que generan un poco de resistencia porque generan así como esa incomodidad, pero porque son temas que no estamos acostumbrados a hablarlos, a compartirlos y quizás estamos acostumbradas a cargarlos solas, ¿no? Entonces, bueno, aparece esa libertad cuando lo compartimos y cuando hay un otro que te escucha sin un juicio del otro lado y que simplemente está. Así que bueno, gracias, Rodra. Está bueno. Yo, bueno, también agradecerte, Pau, por el espacio. Eh, de este tema salen muchísimos temas más para hablar, de lo que se puede hacer, de lo que no se puede hacer, pero creo que lo más importante que me gustaría recalcar es eso, de prestar atención, de involucrarse, de las víctimas, poder identificarlo y poder comunicarlo, y elemental siempre tener una red de contención, empezar a hablarlo y poder encontrar soluciones. Eh, Sabiendo que el proceso es largo, es difícil para la víctima, para las personas que la acompañan, lleva años, eh, pero bueno, que salidas hay. Creo que también es importante decirle a la víctima, no todos van a tener el mismo resultado, no todos van a tener el mismo plan de acción, pero identificarlo y poder decirlo y poder empezar a hacer cosas para salir de ahí, ya es un paso enorme, que hay que reconocérselos. Y que bueno, que en ese comunicar, en ese establecer vínculos, sostenerlos y poder encontrar esa red de contención, crearla a veces tienen las familiares lejos, a lo mejor no tienen trabajo, no tienen compañero de trabajo, no tienen amigos, porque muchas veces pasa en los círculos de violencia que se aísla tanto a la víctima, que se quedan sin amigos, sin familiares cerca, que crearla, aunque sea de cero, así, desde lo virtual, desde de bueno, súper importante. Y si conocen a alguien que está sufriendo violencia, tratarlo con mucho amor, paciencia y acompañarlo. Hoy a lo mejor la acompañé a escucharlo. ¿No calmamos? Y a lo mejor mañana es acompañarlo a la comisaría y otra noche será ir a rescatarlo de una situación de violencia. Pero bueno, que esa víctima sepa que no está solo y que tiene un acompañamiento. Y desde lo legal, que hay leyes, por ahí no es fácil calificarlo porque no hay un conocimiento tan amplio del común de los ciudadanos, pero hay defensores públicos que pueden dar mano y hay abogados que también nos dedicamos a eso, para poder encontrarle una salida. A lo mejor la salida no es lo mismo para todos, pero sí una salida. Y antes de que me olvide, solamente dejarles, a nivel nacional tenemos un número de ayuda a la víctima, que es línea 144, y a nivel provincial tenemos el 0800, provincia de Córdoba, 0800 888 9898, para que cualquier persona, dependiendo de su situación, le van a brindar por lo menos el oído primero y después, dependiendo de cada situación, crear un plan de acción. No le vamos a decir solución porque solución no, como decimos antes, no hay tipos de violencia que no tienen solución. La violencia que te deja un abuso psicológico no va a tener una recomposición total del hecho. Entonces, sí o sí, va a depender de la situación, del tipo de violencia, de la condición en la que esté, pero que bueno, que las víctimas no están solas y que busquen contención y que busquen una salida de eso.
Así que hay que encontrarlo nomás, y cada una va a tener una salida diferente, las hay. Bueno, me despido, fue muy ameno y muy eh, llevadero, se me pasó volando. Tenía mucho miedo porque yo, claro, doy clases a alumnos universitarios que saben de derecho y que están esperando otra cosa, que yo les dé información y que la almacenen. Y acá era tratar de brindarle un consejo como si fuera una amiga, entonces, bueno, fue desafiante, pero bueno, espero que les sirva y cualquier cosa también me pueden encontrar con este nombre en las redes. También tengo un estudio jurídico si alguien necesita y, y bueno, a disposición siempre. Gracias, Romy. Gracias. Vos después en el grupo pasa bueno, igual que Rodra, ¿no? Y no sé si alguien más, desde ya agradecerte, Romy, hermosa, hermosa amiga, Ok, toda la gracias. charla. Así que gracias por tu tiempo, gracias por el tiempo de los dos y por la generosidad, la verdad, con la que se brindaron en este espacio, porque también habla del compromiso y esto es involucrarnos, ¿no? Es brindarnos. Así que bueno, no sé si alguien quiere compartir algo, Yo se quería quedó con ganas de agradecer, preguntar. Sí, Georgie. yo quería agradecer que se hablara de qué hacer desde afuera, porque se habla de la víctima mucho y está muy bien, pero a mí me ha pasado de encontrarme en situaciones que no sé qué hacer y que no me daba, o sea, suponía que era violencia, pero ella me decía, él se pone nervioso y es así. Y yo me quedé con eso, y cuando yo le cuento a la madre, porque viste que él le dio golpe a las cosas, me dice, ¿cómo que golpe a las cosas, Georgie? Y yo ahí me di cuenta que era violencia. O sea, me parecía que no era, si no le pegaba no era tan grave. Entonces, como que en esta reunión se haya podido hablar de qué hacer y acompañar, y acompañar, y acompañar, y acompañar, o sea, pase lo que pase, siempre acompañar, y ser consciente que es cuando el otro esté disponible, para mí hoy fue revelador eso. Porque es como que yo digo, bueno, si no se puede hacer nada, si la justicia no hace nada, ¿qué voy a hacer yo? ¿Y qué hago? ¿Y a dónde voy? Ujú. De hecho, con esto del 3 de junio, en mi trabajo estamos hablando mucho con mis compañeros y uno de mis compañeros me contaba de sus padres y yo le decía, lo que pasa es que uno no sabe qué hacer. Y es eso, como que para mí, desde mi mirada, capaz que lo que falta es eso, como información de qué hacer nosotros. Porque es como que la víctima te dice que no es para tanto. No sabes a quién acudir. La justicia que no sabes cómo se opera. Están los números, pero como decía Nelly recién, hay situaciones que no son así como una violencia física. ¿A dónde vas? ¿Qué te van a decir? Lo que Romy decía es qué tipo de denuncia hacer, si es posible. Eso fue, la verdad que yo les re agradezco porque re valiosa la información útil. Yo totalmente ignorante del tema, o sea, sabes un poco, pero porque vas escuchando un video, no sé qué, alguien que habla del tema, un especialista, pero como que nunca se habla al que puede acompañar, a la red, desde dónde, cómo, qué hacer. Así que yo súper agradecida, si bien gracias a Dios hoy no tengo nada cercano así, uno nunca está exento. Sí me ha pasado de ver situaciones en la calle que realmente no sabes qué hacer. Porque no sabes si están charlando, si están discutiendo, si están jugando. Entonces, como que por ahí uno que hace, bueno, están jugando, ¿viste? Y pasas de largo, y me ha pasado de con mis amigas decir, bueno, y capaz que estaban jodiendo. Y te vas, ¿viste? Como que. Pero porque me parece que no actuamos por esto, por la falta de información de cuándo sí que siempre. ¿Qué es eso? De qué siempre. Acercarse, preguntar, hacer algo. Así que yo, más allá que pude escucharlo como en partes, más que agradecido. Gracias, Georgie. Gracias, gracias. No sé si alguien más quiere compartir algo o se quedó con ganas de preguntar algo. A Rodra, a Romy. No sé si ahí Eli está activando el micrófono, me parece. ¿Puede ser o no? Estás muteada, Eli. Ahí, Ahí. Para que no se te escucha. Ahora Que sí. lo que le quería decir es que, al igual que yo, es agradecerles por el tiempo, por el espacio.
pero por sobre todo por remarcar esto del acompañamiento, ¿no? Creo que es fundamental, es fundamental. Eh, a veces como terapeutas somos como muy cansadores con la palabra y como que la ponemos un montón en nuestras publicaciones, lo decimos desde la palabra, lo hacemos desde la acción. Pero por ahí que se pueda mostrar desde otros espacios y desde otros lugares esto de humanizar las prácticas, ¿no? A veces estas prácticas más legales o que tienen que ver más con lo legal se toma mucho desde lo deshumanizado, ¿no? Y creo que tener una mirada más humanizada, más desde esta mirada con la que ustedes tienen y brindando herramientas como mucho más concretas, sin tanto biribiri, sin tanto protocolo, es genial, es genial, es genial porque es eso, porque es mostrar que hay maneras más simples de las que uno puede resguardarse, de las que uno puede protegerse, de las que uno puede ayudar, de las que uno puede acompañar. Así que bueno, súper agradecida también. Adiós. Gracias, Eli. Gracias. Bueno, gracias a cada uno que estuvo, gracias por su tiempo, gracias por estar. Y bueno, de nuevo, gracias Rodra, gracias Romy. Seguramente nos vamos a volver a encontrar en un próximo encuentro porque esto tiene, me parece, como un montón de cosas para hablar, un montón. Así que seguro que este es el comienzo de un montón de encuentros más así. Y bueno, creo que un poco el objetivo está más que cumplido, que era el de brindar herramientas, el de compartirnos desde un lugar humano y hacernos recordar esto, ¿no? Que la comunidad es no solamente em, para una reunión una vez por semana o para un simple mensajito, sino es para, pucha, estoy atravesando esto, puedo ir a hablar con tal persona, puedo ir a su casa, puedo levantar el teléfono. Así que bueno, ofrecer ese acompañamiento para quien lo necesite, ¿no? Así que bueno, gracias a todos y nos estamos viendo el próximo viernes de nuevo. Gracias a cada uno. Chao, gracias, Chau, gracias. Chao, chau. Después chao. comparto grabación. Adiós. Chau, Gracias, chao, chau. chao.